Hoy, en 50 años, 50 historias, conversamos con Norberto Liski, médico, docente, investigador y sobreviviente de la dictadura. Una charla sobre memoria, salud, niñez, derechos humanos y el sentido profundo del nunca más y de la vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer poder acompañar este proyecto de los 50 años, que creo es una de las tantas importantes iniciativas que en el seno de nuestro pueblo se están desarrollando, germinando, promoviendo, para que en este contexto, precisamente, donde la pretensión del gobierno nacional es precisamente la de generar un clima político de poner en duda, en crisis, la construcción de la memoria y de los logros alcanzados en el campo político y judicial respecto de los crímenes de la dictadura, estos procesos de poner lo testimonial como un componente, no justamente de solamente poner la memoria en acción pasada, sino la memoria en acción presente y futura, creo que es muy valorable y con mucho gusto acompañar personalmente. Bueno, Norberto es una persona muy querida en el ámbito del movimiento de los derechos humanos y también de los derechos de la niñez. Y yo ahí tengo que contar que nosotros nos conocemos hace 20 años. Sí, seguramente. Seguramente. Y no conocía por lo que había transitado Norberto durante la dictadura, es la verdad. Muchos que trabajamos por los derechos de la niñez lo conocemos de ese ámbito, desde su organización Defensa de los Derechos del Niño a nivel internacional. Hemos presentado juntos denuncias contra violaciones de derechos de la niñez en la Argentina ante las Naciones Unidas. Hemos presentado informes, propuestas, hemos sido parte de la construcción de las nuevas legislaciones de niñez en el país, de encuentros nacionales por los derechos de la niñez. Y después, recién de todo ese recorrido, cuando estábamos trabajando en el libro del Circuito Camps, de la querella de los trabajadores, debo reconocer que tarde leí el libro de la CONADEP, el informe de la CONADEP, que lo recomiendo para quienes no lo han leído. Es dura su lectura, pero ahí está la memoria y la verdad. Y uno de los primeros testimonios es el tuyo. Sí. En el año 84, o sea, muy poco tiempo después de que fue desplazada y derrocada la dictadura, se abría un campo de reconocimiento que había que construirlo, además, respecto hasta dónde había llegado el terrorismo de Estado implementado desde el 24 de marzo del 76. Y ese recorrido tenía una primera instancia, que era reunir testimonios en lo que era la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Que también debo decir que en aquel momento tanto Adolfo Pérez Esquivel como quien les habla y otros compañeros
tuvimos una reunión previa con el ya electo presidente Alfonsín, planteando una cierta disidencia con la propuesta de constituir una comisión de notables. Nosotros creíamos, y con mucha fundamentación, que esa comisión debía ser una comisión con fuerte peso institucional. Por lo tanto, aspirábamos a una comisión bicameral que recogiera así, por supuesto, el mayor número de testimonios de víctimas sobrevivientes o de familiares, compañeros o amigos de aquellos que estaban aún desaparecidos, y creíamos que el ámbito no debía ser una comisión de notables, producto de un decreto, sino de un plano institucionalmente de mayor nivel de jerarquía. Esto no impidió que, resuelto como fue resuelto el tema, es decir, la constitución de la Comisión de Desaparición de Personas, brindáramos todo el apoyo posible. Y creo que a medida que fue transcurriendo el tiempo, y con el tiempo las generaciones, y hoy estamos precisamente cercanos a los 50 años del golpe, y solamente restando 8 años estamos en los tiempos en que más de 8.000, 9.000 argentinos, argentinas, fuimos a presentar nuestro testimonio en la CONADEP. El testimonio que se recoge en este caso de lo que me tocó exponer, que no es más que estrictamente los hechos vividos, y también con la posibilidad de que los hechos no fueran solamente un relato autopercibido, sino que fuera también la capacidad de reflejar cuál era la metodología, la concepción y las modalidades diversas que adoptaba la dictadura en su estructura de alta complejidad, pero al mismo tiempo con un mandato muy claro que se expresaba en el secuestro, la tortura, la desaparición definitiva con la muerte, la desaparición por un periodo más o menos prolongado, la posibilidad de ser trasladado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o consejos de guerra. En realidad, el testimonio que hace referencia, lo que también pretendió con estricta adhesión a los hechos vividos personalmente, fue que a su vez permitiera dar una visión integral de lo que representó la estrategia destructiva de la dictadura. Vos, Sí. ¿cómo fue tu situación? ¿Vos tenías militancia política? ¿Qué estabas haciendo cuando fue el golpe de Estado del Lo 76? fundamental de la persecución también fue una persecución colectiva. Porque vos en ese momento ya eras médico, ya estabas Claro, ejerciendo, eras pediatra. yo me recibo acá en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, en el año 70, es decir, que para el 76 ya tenía la residencia concluida en pediatría. Luego voy encontrando que hay caminos más amplios que la pediatría clínica y por eso voy buscando en la pediatría social la mayor coherencia entre la formación médica y el compromiso social con los pibes y las pibas.
pero no hay compromiso social con los pibes y las pibas si no hay un compromiso con su familia, su comunidad, las organizaciones que los nuclean, sean educativas, recreativas, culturales. Por lo tanto, mi dedicación estuvo puesta, por un lado, en el sector público de la medicina. Era médico del Hospital de Morón. Por otro lado, el movimiento, en aquel momento llamado, y ahora vuelve a llamarse, el movimiento de los sin techos, que era un movimiento que nacía en las villas más numerosas, tanto del sur de Buenos Aires como de algunas otras villas del conurbano, tanto del oeste como del sur del conurbano bonaerense, que iban advirtiendo que el plan llamado Alborada, que provenía de la anterior dictadura, y que era un proyecto destinado a la erradicación de villas de emergencia, estaba siendo enajenado y con destino a quienes no estaba previsto, que era destinarlo a las Fuerzas Armadas. Ese movimiento del cual yo era parte, y por supuesto que muy activo, porque además de los ámbitos hospitalarios, estaba muy dedicado a los centros de salud de las distintas barriadas populares, llevó a que cuando se ocuparan los monoblocks de Camino de Cintura y Crovara en La Matanza, en el sur de Ciudad Evita, yo me sintiera convocado a acompañar ese movimiento que era de más de 20.000 familias, ocupando los complejos habitacionales que estaban, por supuesto, sin terminar, que no tenían redes cloacales, que no tenían redes de agua. Y la organización era el punto de partida de una propuesta en salud. Y la organización, me tocó encabezarla, asumirla, dentro de una junta vecinal muy democrática. ¿Qué edad tenías? Y tenía en ese momento 29 años. No, menos. Tenía 28. No, me estoy conociéndote, debes haber estado en esa época generando cantidad de acciones cotidianamente. Sí, tal vez sencillas y nunca buscando el protagonismo personal. Yo creí mucho antes, y en ese momento lo reafirmé, que la construcción de las políticas de salud sin organización comunitaria es una suma de consultas, diagnósticos y tratamientos, muchas veces de mucho esfuerzo económico y poco efecto. Pero que la salud concebida como una respuesta de la organización comunitaria tiene alcances preventivos, tiene alcances de superar situaciones que pueden comprometer la salud general, y también tiene capacidad para la detección temprana de enfermedades que comprometen integralmente la salud. Esta influencia venía de tu familia, ¿de dónde venía? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estaba constituida? Mi familia era, en aquel momento, la familia primaria, era mi esposa, madre de mis dos hijas más grandes. Ella también era médica, con una visión cercana a la que estoy describiendo. Y mis hijas, en el momento en que
se produce la ocupación de las viviendas eran de 3 y 6 años, respectivamente, Ana y Julieta. Entendían esto, pero lo entendían como lo pueden entender los chicos. Entendían que yo creía en una adecuada acción médica, pero sobre todo creía en la organización de las mujeres para atender la salud. Y entonces la principal energía fue puesta en crear una escuela de promotoras de salud dentro del barrio. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Sí, estamos hablando una avanzada impresionante. Estamos hablando de 1972. Claro, es que en ese momento había ideas espectaculares. Sí, y iniciativas de mucho más avanzada que lo que tenemos algunas veces hoy, ¿no? Sí, bueno, ha quedado mucho de aquello. Yo creo que fuimos una generación que interpretó de una manera actualizada el pensamiento de Ramón Carrillo. Y digo actualizada en el sentido que no imaginábamos tanto la calidad institucional, como muy bien lo define Carrillo, sino que entendíamos que además de la calidad institucional, el protagonismo social y de las mujeres en particular era el punto de sostén de una estrategia sanitaria. Pero esto nunca viene acompañado de la soledad política. Esto siempre viene era acompañado parte de un colectivo, claro, de un pensamiento político. Y a medida que transcurría el tiempo, se iban logrando objetivos en esas comunidades. Más de 100 mujeres se transformaron en promotoras comunitarias. Las gestiones por la regularización de las viviendas fueron avanzando. Todo esto antes de marzo del 76. Todo eso antes de marzo. Pero también fue avanzando una posición claramente antigolpista. Uh-huh. La gente percibía con mucha naturalidad que la interrupción del proceso institucional democrático, aún con un gobierno cargado de debilidades, como había sido a la muerte de Perón, el gobierno que le continuó con Isabel Perón, aún así, la interrupción del proceso democrático ponía en peligro derechos y fundamentalmente el derecho a la vivienda, que estaba muy cercano a concretarse con la adjudicación. Por lo tanto, fue un barrio que se caracterizó por sus pronunciamientos antigolpistas, teniendo en cuenta que solo con la avenida, lo que es la Ruta 4, la llamada Camino de Cintura, enfrente de estos complejos estaba el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, que cada día miraba con más preocupación lo que ocurría solamente a 50 metros del regimiento, porque la interpretación de los que luego serían los responsables del genocidio era que el movimiento social por las viviendas, el movimiento colectivo por la salud, el movimiento a favor de la participación de los jóvenes, y que tenía una conducción colectiva de la cual uno era parte, pero también era parte Cirila Benítez, paraguaya, 28 años, con la escuela primaria incompleta, pero que las mujeres la eligieron como la presidenta del Club de Madres. Quiero decir, no era el médico la figura importante,
Importante era lo colectivo y las mujeres entendían que no eran las representaciones profesionales las que daban garantía de compromiso. Ujú. Y que la salud era más que una atención individual, ¿no? Sobre la Era mucho enfermedad. más que O sea, eso. la salud no es la ausencia de la enfermedad solamente. Eh, a medida que se fue acercando el 24 de marzo, el hostigamiento sobre la barriada fue creciendo por Ellos parte, veían, vos decías que ellos veían en esa organización colectiva y de derechos una amenaza. una amenaza. Una ¿Una amenaza, amenaza a qué? una amenaza a la rebelión, una amenaza a resistir cualquier intento de despojar los avances logrados, que en este caso era el proceso institucional de entrega de las viviendas de manera efectiva. Pero además, a medida que transcurría el tiempo y, y llegaba el clima de golpe de Estado más visible, seguramente todos recordaremos que en diciembre del 75 se produce el levantamiento de la base aérea de Morón, que pretendía mostrar que el golpe ya estaba encaminado y las provocaciones iban aumentando. De modo que el centro en la matanza, yo diría que tuvo dos ejes: el eje represivo amenazante, las grandes fábricas y sus cuerpos de delegados, y las barriadas populares que tenían niveles de organización altamente calificados, en este plano cuando digo calificado. Sí, sí, de conquista de derechos. Y entonces, cuando revisamos la lista de reprimidos, sean desaparecidos, que sobrevivimos, desaparecidos, que no volvieron, vamos a encontrar que en su inmensa mayoría son trabajadores de diversas industrias, trabajadores de la educación y dirigentes barriales y dirigentes barriales de multitud de barrios Y de La estudiantes, Matanza. ¿no? Sí, estudiantes, pensemos que estoy hablando de La Matanza en este momento. Aún no existía la Universidad de La Matanza. Los estudiantes secundarios fueron reprimidos. De hecho, el 24 de marzo se produce el primer allanamiento por parte del ejército en estos complejos. Llevan secuestrada a Cirila Benítez y llevan secuestrada a su sobrina de 16 años, estudiante del cuarto año del liceo en San Justo. Es decir, cuando vos decís estudiante, tenemos un ejemplo Sí, absolutamente adolescentes. cercano al lugar. ¿Y a vos cuándo te secuestran? ¿Cómo fue el contexto? A mí me buscan el mismo 24. Yo por entonces ya estaba viviendo en el complejo. Ya hacía 3 años largos, casi 4, que nos habíamos ido a vivir con mi familia. Nosotros alquilábamos una pequeña casita en Morón. La gente había reservado uno de los tantos departamentos sin terminar, y en el acuerdo familiar fuimos a vivir allí, con lo cual la dedicación era de 24 por 24, claro. Más allá de que yo además trabajaba en la escuela Platerito, una escuela de chicos con discapacidades, y en el hospital, en el servicio de pediatría, y además asumiendo el compromiso en el centro de salud. El 24 de marzo me van a buscar. Horas antes habíamos tomado la decisión todos los miembros
de la junta vecinal de no estar esa noche en las casas, de modo que fueron a buscarme y no me encontraron. Durante casi 2 años, un poco menos, fue sobrevivir en la línea muy fina entre mantener activa una actividad que tuviera que ver ahora con la denuncia por las violaciones de derechos humanos que se producían en La Matanza, las cantidad de gestiones hechas por Cirila Benítez y por su sobrina Olga Araujo, pero además cada vez más involucrado con los espacios de derechos humanos. Pero además tenía que trabajar, con lo cual muchos compañeros y muchos amigos me tendieron una mano para poder continuar trabajando en una zona de muchísimo riesgo de ser en cualquier momento secuestrado. ¿Eso cómo era vivir así, digamos? ¿Eras consciente del peligro? ¿Tenías miedo? Me imagino que sí. Sí, imaginas bien a medias. Ujú. Tenías Em, más coraje que miedo. y yo creo que si no hay más coraje que miedo, mejor es apartarse. Em, el coraje tampoco implica inconsciencia, no implica el coraje desconocer riesgos, implica actuar con el mayor grado de inteligencia, buscar los espacios de la protección no tan individual como aquellos que te brinda el propio movimiento social. Yo pasé gran parte de los 2 años protegido por familias que me dieron lugar en distintos sitios, de una familia a otra. Por supuesto no eran en los complejos, pero la gente que vive en los complejos tiene familiares en otros barrios y entonces allí iba. Y vos con toda tu familia. Y mi familia un tiempo también quedó, las 2 niñas y su mamá, viviendo en la casa de unos jóvenes docentes a los que conocí en Cetera y que rápidamente en el contacto ofrecieron su casa para que allí se alojaran con mayor protección mis 2 hijas, Ana y Julieta, y su mamá. Recién, pasado casi 1 año y medio, pudimos tener un espacio propio. Y bueno, no fue demasiado feliz la decisión, en el sentido de que fuimos secuestrados, yo de ese domicilio, y la madre de mis hijos fue secuestrada y bajada de la ambulancia del hospital del Centro Gallego. Mis hijas a salvo, porque la abuela tuvo la intuición de retirarlas de la escuela, del jardín, y entonces pudo ponerlas a salvo. ¿Ustedes Pero a dónde fueron llevados? ¿dónde fuimos nosotros Sí. secuestrados? Nosotros fuimos llevados a la Brigada de Investigaciones de San Justo. Desde hacía varios días ya estaban alojados en la Brigada de Investigaciones de San Justo más de 15 compañeras y compañeros de los justamente promotoras de salud, los médicos que contribuían con su participación al centro de salud, 5 médicos en total,
y la madre de mis hijas. Maestros también que concurrían, de modo que esta represión se da en el marco de que las familias de Cirila Benítez habían organizado una misa para pedir que no fuera expulsada del país por su condición paraguaya y quería ser el ejecutivo llevada a Paraguay, donde en aquel momento la esperaría Stroessner y sus dictadores. De modo que la represión de secuestro concreto se produjo en torno a esa misa, y a los pocos días me secuestran del domicilio que provisoriamente estaba habitando. Todos fuimos llevados a la Brigada de Investigaciones de San Justo. Todos fuimos objetos de las peores torturas, que a esta altura seguramente no es tan necesario describirlas porque han sido ampliamente conocidas, pero claro que hay torturas que durante un tiempo hacen que el cuerpo las sienta como muy afectado, y hay otras torturas que dejan huella para toda la vida. Bueno, yo tengo de las dos, como muchos otros compañeros y compañeras. Eso fue de manera continua durante más de 80 días. Coincidía con el Mundial de Fútbol, pero también coincidía con la certeza que por lo menos yo tenía de que el movimiento de resistencia, que ya sabía que existía con anterioridad por parte de las madres de Plaza de Mayo, y que estaba seguro que mi madre iba a andar por allí rápidamente, no porque tuviera antecedentes en el tema. Mi madre, trabajadora de la industria química, con la Fundación Eva Perón, es de las que tuvo la máquina de coser. Con la máquina de coser y dos amigas más hicieron un taller. Y de ser trabajadores fueron, bueno, con capacidad de ir de vacaciones. Y tuvo trabajadora un hijo doctor. Y Bien. apareció el hijo doctor. Claro. Pero interesante porque Tu mamá estuvo en la plaza reclamando por sí, vos, y eso sí, vos sí. desde adentro lo sabías. Y yo en ese momento tenía la certeza que ahí estaba ella. Casi no tenía duda que el lugar que estaría no iba a ser el del reclamo solo individual, que también lo habrá hecho como todas las madres, buscando apoyos, entrevistando obispos como Nevares, con quien ella tenía una amistad de muchos años. Y mi certeza era que efectivamente afuera el movimiento de derechos humanos al que se sumaría seguramente mi madre no nos dejaba solos. Contradictoriamente al mensaje de un tipo al cual pude identificar en el juicio acá en La Plata, cuando se hizo el juicio por la Brigada de San Justo, hoy está cumpliendo cadena perpetua, que en un momento de los 80 días, y yo bastante lastimado, me dijo que me iba a tomar una declaración. Y yo le contesté lo que cualquier compañero o compañera le puede contestar. Le contesté: yo solo declaro ante los jueces.
y con una sonrisa que también la describí en el juicio, dijo: acá el único juez es Videla. Y esto lo dije muy claramente en el juicio a las juntas, cuando presté declaración como testigo de cargo. Y luego la Fiscalía incorporó esta respuesta, la incorporó como una de las 66 acusaciones que sirvieron de base para la cadena perpetua a Videla. Quiero también con esto no significar una cuestión personal, lo que quiero decir, donde radica en gran medida el sentido y el valor de haber sobrevivido. El haber sobrevivido tiene el valor de haber contribuido a que la verdad y la justicia tuviera testimonios que la certificaran. No habría juicio posible ni a las juntas, ni a los centenares de juicios que seguimos teniendo en todo el país, particularmente en los tribunales de La Plata, si hubiera testigos que no desean contribuir con la misma. Entonces, este es el otro dato. Queda poco tiempo, pero te voy a pedir un ratito, porque hay algunas cosas importantes acá, que tiene que ver esto que vos estás diciendo, el sentido de por qué transitaron por el infierno, ¿no? Porque estos 50 años son de resistencia, donde hay de terror, el terror, la resistencia, pero también de esta lucha por los derechos humanos y de haber logrado después de tanto tiempo y poniéndole mucho el cuerpo también, justicia, ¿no? Entonces, y vos en este relato, además de haber padecido de haberte comprometido en lo que fue la barriada, esta concepción de salud, poniendo en juego toda tu vida, no solo la tuya, sino la vida que construiste como familia por algo superior que era el colectivo, el pueblo, la humanidad. Además te tocó como pediatra otro pasaje que también dio pista en los juicios y en saber la verdad de toda la historia de lo que fue capaz de hacer la dictadura, respecto a la tortura de niños, ¿no? Y vos también diste un testimonio respecto a qué hacían con los niños cuando los secuestraban. Sí. Creo que lo más significativo de este comentario, uno podría decir, hay un secuestro ético, moral, que tiene que ver con la destrucción de la identidad, pero también en los planes de la dictadura y del terrorismo de Estado era la crueldad física. Yo justamente ante el tribunal que juzgó a las juntas, declaro una conversación siendo torturado entre el jefe de los torturadores y el médico torturador. El médico torturador que también está cumpliendo perpetua. La pregunta seguramente tenía el objetivo de dañarme psicológicamente, pero además era como la tortura programada con alguna base científica. El jefe de los torturadores le pregunta al médico, Vidal, ¿a partir de qué peso se puede aplicar la picana eléctrica? Y entonces el médico Vidal le contesta con cierta certeza: a partir de los 25 kilos. 25 kilos es una niña o niño entre 7 y 10 años aproximadamente. Fue dicho como nada más una
situación de mayor amenaza psicológica a quien tenían torturando, o era el producto de ensayos. Y yo estoy convencido que era una combinación, porque este mismo médico se jactaba ante los restantes torturadores de haber estudiado el efecto de la picana eléctrica y explicaba por qué hay un momento donde supuestamente para su visión no era posible resistir, que era porque llega un momento en que una sustancia llamada acetilcolina, que libera las fibras neuromusculares, llega un momento que se agota, y cuando se agota el cuerpo pierde capacidad de resistencia. Entonces él tenía una teoría muy típica del torturador, que no puede suponer que el que está siendo torturado tiene convicciones, además de acetilcolina, tiene una visión de la vida y del mundo, además de la acetilcolina, y que está dispuesto a dar la vida si se trata de defender al pueblo y sus organizaciones. Es una demostración muy fehaciente de dos miradas del mundo, hecha por un médico, uno torturando, el otro siendo torturado. Ese médico, bueno, también está cumpliendo, como dije, cadena perpetua, porque se lo pudo identificar y se lo pudo juzgar. Bueno, hay tanto por seguir, ¿no? Charlando con vos, sobre todo por todo lo que significó después tu salida de la brigada y cómo pudiste reconstruir tu vida, ¿no? ¿Cómo hiciste? Tuve 3 objetivos cuando terminé, una vez que concluyó el PEN, porque pasé por la desaparición, Consejo de Guerra, a disposición del Poder Ejecutivo, previo Juzgado Federal, y finalmente termina con el levantamiento de la disposición del Poder Ejecutivo. Yo tenía 3 objetivos. Volver a lo que amo, desde el punto de vista de mi condición militante, que era volver a estar junto a la gente en las barriadas, brindando aquello que sé hacer un poquito mejor, que es construir espacios de salud. Y volví a La Matanza. No en el mismo barrio, a 20 cuadras, y se inició una nueva etapa. Segundo objetivo, fundamental para mí, es que la dictadura había logrado debilitar el vínculo con mis hijas. Durante 4 o 5 años no tuvieron un padre activo a su lado, acompañando, y en un tiempo clave de su crecimiento. Así que el segundo objetivo fue reconstruir el vínculo con mis hijas. Y el tercer objetivo era que sabía que había elegido en el campo de derechos humanos, hacía mucho tiempo lo había elegido. Pensá que yo era parte del Comité Libertad a los Presos Políticos de 1968. Claro. Yo pegaba los carteles Libertad a Raimundo Ongaro. Quiero decir, más atrás. Sí. Pero sabía que había un espacio que yo quería estar presente, y después la vida diría hasta dónde, en el espacio de la construcción de derechos de los niños. Y en el derecho de los niños hubo 2 objetivos. Uno fue
contribuir a la creación de los primeros talleres de apoyo a hijos de desaparecidos y del primer equipo interdisciplinario de abuelas de Plaza de Mayo, del que me correspondió ser su coordinador y perito en los primeros juicios que se hicieron por las restituciones. De modo que después siguió lo que ya Y vos lo terminaste en mencionaste. el comité, siendo miembro del Comité Sí, de los Derechos Unidos de las Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño, perdón, de las sí. Naciones Unidas. Sí, camino que nunca me había parecido tan atractivo, pero cuando se llegó a esa situación, reconozco que fue una experiencia muy importante, tener una mirada más global eh, y representar al país de la mejor manera posible. Bueno, te vamos a liberar solo porque tenés un turno médico. Sí, Si no, seguro seguiríamos porque además tuvimos un amigo en común que fue Enrique Fidalgo y también sabemos que estuviste acompañando después también a distintos testimoniantes, le decimos, ¿no? A dar, que tenían que enfrentarse cada vez que llegaba un juicio o la oportunidad otra vez a la misma realidad, porque uno cuando recuerda lo que vivió es como si lo estuviera viviendo, ¿no? Y eso necesita un acompañamiento que no lo había, y bueno, vos fuiste parte de la creación de esos equipos. así es. Con un lindo equipo, con un grupo de gente muy comprometida y con mucha rigurosidad profesional y éticamente muy bien parados. Bueno, y la última pregunta que te hago solamente, pensalo en una frase y después cerramos. ¿Por qué la niñez? ¿Por qué te interesaste en trabajar el campo de la niñez? Porque creo que los pueblos, cuanto más miren a sus jóvenes generaciones, desde muy pequeñas hasta la adolescencia y la juventud, más cerca están, por un lado, de construir visiones humanizadoras de las relaciones internas de una sociedad. Segundo, porque me parece que la construcción de derechos en la niñez es como un camino al que una vez que se empieza a recorrer, inevitablemente conecta con el conjunto de los derechos universales, de los trabajadores, de los pueblos originarios, de las distintas realidades sociales. Y me parece, por último, que cuando uno cree sinceramente en la justicia social, cree que ésta comienza desde muy temprano a superarse y a luchar contra la injusticia y la desigualdad. Por lo tanto, todo esto es una buena razón para elegir estar en el campo de los derechos del niño. Bueno, te agradecemos mucho por eso, porque sos un abridor de caminos para quienes estamos también en este campo. Así que bueno, gracias Norberto y bueno, te damos este pequeño presente por haber Mirá, pasado por acá. muchísimas gracias. Me Y siento muy honrado. bueno, y te hacemos la pregunta que le hacemos a todos y a todas. ¿Qué ves? Déjame que... A mí me parece que las tres menciones y el símbolo, los 50 años, las 50 historias y la CTA autónoma, son una síntesis en gran parte de nuestra generación, pero también es un
mensaje a las jóvenes generaciones. Y para que sea un mensaje a las jóvenes generaciones, tenemos que confiar en ellas, tenemos que abrirles todos los canales posibles para su participación, su protagonismo, sus voces tienen que sonar cada vez más fuerte. Y estamos en un tiempo donde precisamente el pensamiento dominante que proviene del ámbito del gobierno nacional es el de anular el pensamiento crítico, es el de generar una generación con enorme limitación colectiva y hacerle creer que el individualismo puede resultar la satisfacción. Y creo que ante eso, estas tres menciones que surgen de este medallón, es un camino a los 50 años, es un camino en la organización gremial que no claudica en sus convicciones, que tiene por delante un enorme desafío, no solo generando unidad, sino resistiendo a los intentos de despojo de derechos que se propone el gobierno de Milei. Y frente a eso, creo que construir espacios colectivos amplios constituye una de las respuestas a la que también tenemos que convocar a las jóvenes generaciones. Muchas gracias. Y te voy a insistir, ¿no es nada más? Ay, me pones en una situación incómoda. El sol, los 50 años, las 50 historias, la CTA. ¿No es nada más? Yo veo que se te está iluminando la cara. Es como un espejo. Exacto. Ah, es un espejo. Claro. Me puedo sentir reflejado acá. Estás vos en estos 50 años, en estas 50 historias. Me siento muy honrado. Nosotros, por tenerte acá. Muchas gracias. Te agradezco mucho.